Arquímedes fue un matemático de la antigua Grecia que vivió en el siglo III a.C. Su padre fue el astrónomo Fidias, quien le enseñó matemática en algún momento de su vida temprana. Viajó a Egipto, donde inventó la cóclea, un mecanismo que permite controlar el nivel del río, haciendo que se puedan regar regiones a las cuales el agua no llegaba. Arquímedes también publicó equilibrios planos, explicando cómo funcionan las palancas y determinando el centro de masa de paralelogramos, triángulos, trapecios y segmentos de parábola. Pudo calcular la superficie de la esfera y establecer una relación entre este y su cilindro circunscrito. La espiral de Arquímedes. Esta se define como el lugar geométrico de un punto del plano que, partiendo del extremo de una semirrecta, se mueve uniformemente sobre ella, mientras que la semirrecta a su vez gira también uniformemente sobre uno de sus extremos. Esta espiral sería estudiada por Arquímedes en su trabajo sobre espirales, donde define la espiral diciendo: si una línea recta dibujada en un plano gira uniformemente cualquier número de n veces alrededor de un extremo fijo hasta que regresa a su posición original, y si, al mismo tiempo que la línea gira, un punto se mueve uniformemente a lo largo de esta misma línea recta, comenzando en el extremo fijo, el punto comenzará a describir una espiral en el plano. Esta curva le permitió atacar dos de los tres grandes problemas clásicos a Arquímedes: la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo. Bien, una vez ya dada la definición de esta espiral, definamos cuáles son sus características. La primera que podemos encontrar es que la distancia entre dos espiras va a ser la misma. Esto se puede apreciar de mejor manera en el gráfico. También, tomando en cuenta la definición dada por el propio Arquímedes, se puede decir que tanto la expansión como la rotación tienen lugar a la misma velocidad, con lo cual el vínculo entre estas es lineal. Otra característica que podemos encontrar, la cual como tal fue un resultado muy interesante, es que el área de la espiral en su primera vuelta va a ser igual al área de la tercera parte del círculo que la envuelve. Por último, hablemos un poco sobre la ecuación de esta espiral, la cual viene dada en forma polar por la siguiente expresión: R es igual a K por alfa, donde R es la distancia al centro u origen de la espiral, K es una constante y alfa es el ángulo de giro. Aplicaciones de la espiral de Arquímedes. La primera aplicación de la espiral de Arquímedes es en los muelles de compresión. Dichos muelles están formados por dos espirales de Arquímedes intercaladas. Como su nombre lo indica, los muelles de compresión nos sirven para comprimir líquidos y sólidos. La siguiente aplicación que tenemos es en los gramófonos, precisamente en los discos de vinilo. Los discos de vinilo están formados por una espiral de Arquímedes. De esta forma, los surcos siempre son equidistantes y así potenciamos la capacidad de grabación que tienen estos discos. La siguiente aplicación es en la medicina. A los pacientes se les pide que hagan a mano una espiral de Arquímedes. De esta forma se puede cuantificar el temblor humano, y esto nos sirve para el diagnóstico de enfermedades neurológicas. La última aplicación que tenemos es en la resolución de problemas geométricos clásicos de la antigua griega, precisamente en la intersección del ángulo y en la cuadratura del círculo. La intersección del ángulo consiste básicamente en crear un ángulo que mida exactamente un tercio del valor de un ángulo anteriormente dado, y la cuadratura del círculo consiste en trazar un cuadrado que mide exactamente lo mismo que el valor del área que un círculo anteriormente dado. El dato que se nos dio de 6 grados por segundo representa la velocidad angular de la partícula, que es una magnitud que nos da información sobre cuán rápido gira la partícula en una trayectoria dada. Esta magnitud puede ser representada vectorialmente como un vector perpendicular al desplazamiento de la partícula, que este en el caso es la espiral de Arquímedes, o la misma velocidad. Para encontrar esta magnitud, lo que podemos hacer es hallar la relación de la distancia recorrida y el tiempo que le tomó. En la espiral de Arquímedes, el radio polar es la distancia que existe desde el polo, el origen, hasta cualquier punto de la espiral. Este depende de dos factores. El primero es A, que es una constante, que en nuestro ejercicio vale 10, y θ, que es el desplazamiento angular que existe desde el eje horizontal hasta el radio polar, expresado en radianes. Para nuestro ejercicio, el radio polar es igual a 25, entonces aproximamos a 25. Y despejando, tenemos que θ es igual a 2.5 radianes, que expresado en grados es 143.23. Ahora analicemos el problema. El problema nos dice que tenemos un punto que se mueve sobre una espiral de Arquímedes, representada por la ecuación R igual a por phi.
con A igual a 10 centímetros. De modo que la velocidad angular de rotación del radio polar es igual a 6 grados por segundo. El problema nos pide determinar la velocidad con la que se alarga dicho radio polar en el instante en el que R es igual a 25 centímetros. Ahora veamos los datos que nos otorga. Los datos que nos da es que A es igual a 10 centímetros, R es igual a 25 centímetros y además nos da la velocidad angular de rotación del radio polar. Gracias a la definición de tasa de cambio, sabemos que esto lo podemos representar como la derivada del ángulo con respecto al tiempo, sabiendo que esto es igual a 6 grados por segundo. Además, la incógnita es la velocidad con la que se alarga dicho radio. Entonces tenemos que podemos representar esto como la derivada del radio con respecto al tiempo, siendo esta la incógnita. Gracias a nuestros compañeros sabemos que una espiral de Arquímedes es una espiral como esta, representada por la ecuación R igual a A por phi, donde A representa la distancia de giro entre cada espiral. Entonces, gracias a que tenemos que A es igual a 10 centímetros, podemos obtener un gráfico más preciso, como el que tenemos acá. También podemos encontrar el valor de phi, despejando la ecuación R igual a A por phi. Reemplazando los valores de R y A, podemos despejar y obtenemos que phi tiene un valor igual a 2.5 radianes, que en grados es igual a 143.239 grados. Gracias a esto podemos tener un gráfico aún más preciso, donde podemos ver la dirección en la cual está el radio polar. Además, si seguimos analizando el problema, nos pide ver la velocidad con la que se alarga el radio polar, por lo cual podemos deducir la dirección en la que se mueve, que sería de derecha a izquierda. O también podemos observar acá en el gráfico. Finalmente vamos a proceder con la resolución del ejercicio. Como nos pide la velocidad del radio polar, vamos a derivar el radio polar con respecto al tiempo. Reemplazamos la expresión del radio polar, tenemos que es la derivada de A por el ángulo con respecto al tiempo. Como A es una constante, debemos sacarla de la derivada. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Ahora debemos transformar la velocidad angular a radianes sobre segundo. Entonces 6 grados sobre segundo lo vamos a multiplicar por una expresión equivalente, que sería 180 grados y pi radianes. Listo, vamos a simplificar y nos va a quedar pi sobre 30 radianes sobre segundo. Finalmente vamos a reemplazar los datos. Como ya tenemos todo para encontrar nuestra velocidad del radio polar, es igual a esta expresión. Entonces A es igual a 10 centímetros por la velocidad angular, que es pi sobre 30 radianes sobre segundo. Simplificamos y nos queda pi tercios centímetros sobre segundos. Finalmente escribimos nuestra respuesta, que sería que la velocidad del radio polar es igual a pi tercios centímetros sobre segundos cuando R es igual a 25 centímetros.